Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Y no porque sea amigo nuestro, pero uno de los periodistas que ha manejado de forma más prudente, pero más exacta y con fuentes absolutamente creíbles el tema de la operación Guacamaya ha sido Casto Ocando, y lo tenemos en línea telefónica y me complace presentarlo y darle la bienvenida. Casto, te damos la bienvenida, Agustín y Carlos, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y un gran saludo a dos grandes amigos. Muchas gracias, Casto. Ayer Carlos me dijo que había estado conversando contigo y que tú habías dado una serie de detalles y de datos sumamente interesantes, con mucha precisión, y que algunas de las personas que habían escuchado luego le dijeron a Carlos que era lo más serio que habían escuchado. Entonces le dije, bueno, vamos a tenerlo acá para que, primero para enterarme yo, por curiosidad también, porque tengo una gran curiosidad, pero también para el beneficio de nuestros amigos oyentes. Así que... Casto, permíteme que te interrumpa a ti y Agustín, porque es que ya llegamos a niveles insospechados. Ha muerto Pepe Mujica. Ajá. Y Pepe Mujica, que es una referencia en Uruguay, ya dijimos, un hombre de izquierda, exguerrillero, comunista, pero murió pobre, etcétera, etcétera. Y a CNN no se le ocurre entrevistar a más nadie, sino a un prófugo de la justicia como Rafael Correa, para que hable de Pepe Mujica. ¡Qué horror! Es decir, no pueden entrevistar a un uruguayo que haya sido su compañero de lucha o esas cosas que hablan los comunistas. No, a un prófugo de la justicia como Rafael Correa. Esto es el acabose. Discúlpame, Castro, discúlpame, Agustín. ¡Qué horror! Pero bueno, Castro, te cedemos la palabra. Adelante. Bueno, estamos sobre el tema del rescate. Me parece que fue una operación, por supuesto, que en mi opinión marca un antes y un después, sobre todo porque después de esta exitosa operación se han producido una serie de anuncios y movidas muy interesantes que apuntan a que la administración Trump creo que no se va a quedar solo con esta operación, sino que posiblemente podamos ver operaciones similares en el futuro. El fin de semana o el lunes, creo, se produjo una declaración de la vocera del Departamento de Estado diciendo o sugiriendo, ¿no? Ella no entró en los detalles, obviamente, porque tanto la administración Trump como el equipo de María Corina, incluso el gobierno de Argentina, han mantenido un silencio acerca de los detalles de la operación, como es natural, para no revelar métodos, fuentes y personas, claro. Exacto. Pero la vocera dijo que posiblemente van a venir más operaciones. Luego se produce este anuncio que a mí me llamó mucho la atención del secretario de Energía el domingo, diciendo básicamente que a Maduro hay que sacarlo por la fuerza, ¿no? Lo dijo muy claro, como si se tratara de una conclusión que ya la administración Trump ha asumido, y yo creo que ese es el caso. No es la primera vez que se habla de ese tema de el cambio de régimen en Venezuela. Desde un día, 2 días antes de la toma de posesión de Trump, hubo declaraciones de al menos 2 asesores que hablaron con diferentes medios en Estados Unidos, también con la agencia EFE, y básicamente dijeron que con respecto a Venezuela, la idea que estaba siendo compartida era el tema del cambio de régimen en Venezuela. Eso estamos hablando de enero. Y luego se produce esta declaración del secretario de Energía, que hay que decir, ¿no? La importancia del secretario de Energía es que su objetivo es garantizar, la independencia. El objetivo del Departamento de Energía en este momento, y uno de los objetivos fundamentales de la administración Trump, que lo ha dicho desde la campaña, es lograr la independencia energética de los Estados Unidos y naturalmente el control, por supuesto, de las grandes fuentes de energía, y Venezuela es probablemente la mayor fuente de energía en la región para Estados Unidos. Y básicamente lo que dijo es, nos conviene tener a Venezuela de aliado, no como enemigo como está planteado ahora. Uh-huh. Y yo creo que esto plantea además un tema de que ya no hay más camino con respecto a Maduro, es decir, ya se acabó la negociación, no hay una posible vuelta atrás de negociar, no hay una política tampoco de entendimiento para ver si Maduro continúa de alguna manera, y tampoco existe la posibilidad de que Estados Unidos, es decir, en pocas palabras,
la estadía de Maduro en el poder es básicamente un gran obstáculo para los objetivos de la administración Trump, y yo creo que la operación Guacamaya ha mostrado, digamos, no solamente un camino importante, sino también como una determinación, porque como se puede, o sea, los objetivos de cambio de régimen son, digamos, temas que tienen que ser manejados, esos son temas de política exterior que están bajo el control del secretario de Estado, de la Secretaría de Estado, es decir, de Marco Rubio. Y naturalmente Marco Rubio, que fue el que anunció, por cierto, la operación formalmente, es la primera persona que está empujando este tipo de soluciones que como ocurrió en la operación Guacamaya. Ahora, Castro, importante porque habíamos conversado sobre el tema de que aquí, cuando el primero que habla luego de la operación es Marco Rubio y dice, ha sido una operación precisa que hemos liderado, y después dice, y agradecemos a nuestros aliados que colaboraron en la operación. Se ha conversado del departamento, el Servicio de Inteligencia Argentino, de las agencias de los Estados Unidos e incluso hasta del Mossad que habría participado. Y me gustaría que recrearas un poco para la audiencia lo que puedas compartir en esta materia. Y te pido que seamos cautelosos, no, borremos la palabra, que seamos cuidadosos en no revelar nada que pueda poner en peligro algo futuro, algún método, alguna cosa futura, en aras de la curiosidad, sino que podamos entender, pero no es necesario llegar hasta el fondo. Porque por encima está Venezuela, que nos interesa más. Claro, yo voy a compartir información de todas formas que puedas hacerlo sin comprometer otras cosas. Pero ya la he hecho pública además, y por supuesto, hay muchos detalles que no estoy revelando por las razones que tú estás describiendo. Pero mira, además del pronunciamiento de Marco Rubio, también hubo un pronunciamiento del presidente legítimo Edmundo González Urrutia, que también dijo, agradecemos la determinación de Estados Unidos y Argentina. Es decir, que claramente hubo una participación muy activa, además por razones diplomáticas. Se trataba de una operación en una residencia que técnicamente hablando es territorio argentino, de modo que Argentina tenía que participar y no, digamos, a un lado, sino jugó un papel central. Bueno, la información fundamentalmente es que esto llevó muchos meses, ya había habido unos intentos de hacerlo el año pasado, pero la información es que la administración Biden no tuvo la valentía para ordenar esta operación. En ese tránsito, en diciembre, logró salir una de las personas, que es la periodista Claudia Macero, que salió de una manera que todavía no se sabe cómo, pero salió aparentemente, por lo que dijo Diosdado después, ellos estaban al tanto, pero no lo querían decir porque naturalmente eso iba a significar también, ¿no? Básicamente una burla, digamos, al esquema de seguridad que estaba planteado allí. Recordemos que la embajada era probablemente el segundo sitio más vigilado después del Palacio Presidencial en Venezuela. Cato, déjame interrumpirte para preguntarte unas cosas más bien de precisión. Acaba de salir un documental muy bien hecho sobre la operación de los Vipers y los walkie-talkies que los israelíes detonaron en manos y en los bolsillos de Hezbollah en el Líbano. Bueno, esta operación, que nos dejó a todos boquiabiertos y sorprendidos, fue preparada como con 5 o 6 años antes, cuando empezaron a contratar a la compañía que iba a fabricar los artefactos. Una cosa de una paciencia y de una minuciosidad tremenda. Y hago ese preámbulo porque te voy a preguntar sí o no. ¿Esta fue una operación rápida o esta fue una operación muy cuidadosamente detallada con el paso de semanas o meses para confundir a los guardianes? Mira, fue una operación que tomó meses planificarla, porque había que tomar múltiples aspectos que tenían que ver, es decir, no solamente era el tema de la operación en sí, de sacar a estas personas de los lugares donde estaban en una operación simultánea, porque recordemos que se sacaron a 4 personas en la embajada, pero estaba la mamá de María Corina en otro lugar completamente diferente.
y tenía que ser una operación, o sea, fue larga en la planificación, pero fue muy corta en la ejecución. Pero luego es una operación doble, no solamente sacarlos del edificio en cuestión, había que sacarlos del país al exterior, o sea, una operación doblemente complicada. Exactamente. Y obviamente hubo una gran coordinación, ¿no?, de estas fuerzas. La información es que ya estaba un equipo infiltrado en Venezuela que, digamos, logró enmascarar, digamos, unas unidades, unos vehículos, de la manera también como lucen los vehículos de seguridad, en este caso del SEBIN en Venezuela, y por supuesto todo el tema de la vestimenta, de los guardias, etcétera, incluso de las armas. Aquí hubo una gran cooperación de gente dentro de la dictadura, por un lado, y también personas que, estando en Estados Unidos, también tenían un conocimiento bastante detallado de lo que estaba ocurriendo o de la manera como se manejan ellos, porque aquí tenías que utilizar las mismas claves a través de las comunicaciones de radio, por ejemplo, las claves para producir el cambio de guardia, que fue lo que ellos hicieron. Entonces, estos vehículos que se prepararon, además, se identificó la ruta más conveniente, que no necesariamente era la más rápida, pero la más conveniente, y la información es que se produjeron numerosos ensayos para asegurar, obviamente visualizar el tipo de obstáculos que les tocaba enfrentar. Y luego, entonces, adicionalmente, había un equipo también de hackers, de expertos en electrónica, en informática, porque había que neutralizar naturalmente equipos electrónicos, incluyendo, por ejemplo, el radar del aeropuerto de donde salió el avión luego. Entonces, básicamente la operación tiene lugar el sábado, creo que era el sábado, bueno, anterior, no este sábado, sino el anterior. La operación básicamente comienza con la llegada, digamos, sigilosa de una aeronave que había sido camuflada como si perteneciera a una compañía que ya estaba operando en ese aeropuerto privado en las afueras de Caracas, y el avión llega, por supuesto, con gente adentro, los fuerzas especiales. Se habla de una veintena, un poco más de 20 operativos. Una parte de ellos importante eran operativos de Estados Unidos y la otra parte eran agentes de fuerzas especiales de Claro, que Argentina. nunca tuvieron que entrar en acción porque no fue necesario. Exacto, pero ellos, por supuesto, había un esquema de custodia, porque en estos escenarios tú tienes que prever un enfrentamiento. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a hacer? Y luego la salida. Es decir, esto es realmente un tema bastante Esto complejo. es algo parecido al rescate de Entebbe, de los secuestrados israelíes en el aeropuerto, que el avión llegó, era un avión militar, pero lo habían pintado de avión comercial, pidió permiso para aterrizar en el aeropuerto de Entebbe, le dijeron que sí, y lo que venían adentro eran comandos israelíes. Exactamente. Y luego se hizo una operación, por supuesto, nocturna, como siempre ocurre. Sí. El avión entró a un hangar previamente establecido y luego permaneció allí oculto. No tengo los detalles de cómo estas personas se trasladaron, si hubo la necesidad o establecieron un perímetro de custodia alrededor del hangar, etcétera. Pero mientras esto ocurría, entonces se activó este procedimiento de rescate propiamente dicho, la búsqueda, la sacada de estas personas. Aparentemente se aprovechó un momento en que había un cambio de guardia. Los guardias que estaban antes salieron y entraron estos y entonces metieron, pero repito, ¿no? Esto ocurría en la embajada americana, pero en Argentina, pero también estaba otro equipo haciendo lo mismo en la casa de la mamá de María Corina, que también estaba bajo custodia. No, y sin disparar un solo tiro. Lo grande del caso es que se lo han... O sea, es simultáneo, Casto. Es en la embajada, que estaba sumamente vigilada, como dices tú. Es en la casa de la madre de María Corina Machado, que también estaba vigilada hasta por drones. Y como dice Agustín, sin disparar un solo tiro. Le estirparon las amígdalas y el paciente no se enteró. Sin anestesia. Como decía Pacho Santos, es un poco lo que ocurrió con la operación Jaque cuando rescataron a Ingrid Betancourt. Tampoco se disparó un solo tiro. Cuando estaban en el avión lo sometieron. Ahora, Casto, yo le decía a Carlos, antes de hablar contigo, que ahora más o menos tengo una serie de fichas en el tablero que me hacen
entender cómo fue esto, ¿no? Pero 3 o 4 días antes hablábamos con Antonio de la Cruz y yo hice un comentario que desde mi punto de vista y desde mi óptica, que es bastante limitada, yo no he estado nunca en Venezuela, no conozco la idiosincrasia de la dictadura como la conocen ustedes que son expertos, no viví allí nunca. Pero desde mi punto de vista lo que sí yo conozco es cómo funciona este país, porque llevo 51 años acá y he sido un estudioso y un observador de cómo funciona el gobierno americano. Sí. Cuando un gobierno cualquiera, llámese Clinton, Reagan, Bush, Kennedy, Nixon, Obama o este de ahora, cuando un gobierno tiene una crisis mundial porque le ha puesto tarifas arancelarias hasta el cojo de la botella y se le han caído los mercados bursátiles y hay una guerra que no se acaba de pacificar en Ucrania y hay un problema gordo con el tránsito marítimo en el Mar Rojo y bombardeos diarios que estaban ocurriendo porque los hutíes tiraron la bandera blanca después de esto. Bombardeos diarios contra los hutíes allá en Yemen. Las negociaciones de alto nivel con Irán para pacificar el asunto de del programa nuclear. Negociaciones con Canadá, negociaciones con México, más los problemas inherentes internos de los Estados Unidos. El hecho de que un gobierno, sea el cual sea, demócrata o republicano, se haya tomado el trabajo de montar una operación con este nivel de minuciosidad, con este nivel de expertise, en medio de una serie de crisis mundiales de primer orden, esto demuestra que el tema de Venezuela no está en el sótano del Departamento de Estado, sino es un tema latente de primer orden en el Consejo de Seguridad Nacional, en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado y en las agencias de inteligencia. Si no hubiera habido una coordinación de las agencias de inteligencia de la CIA y de la Dirección Nacional de Inteligencia de Tulsi Gabbard, esto no se hubiera podido realizar. Mira, Agustín, yo diría un poquito más. Yo creo que todo esto tenía que estar bajo conocimiento del presidente Donald Trump. Es decir, una operación de esta sensibilidad tenía que haber sido aprobada. Donald Trump tuvo que haber dado luz verde para esto. Y, repito, o sea, lo que tú estás diciendo, estoy completamente de acuerdo, pero la prioridad no es solamente en el Departamento de Estado, la prioridad es en la Casa Blanca, que me parece que es una cosa verdaderamente trascendental que no lo habíamos tenido hasta ahora. Y eso es una cosa importante que hay que llamar la atención. Por eso es que yo creo que el secretario de Energía, confiadamente en Televisión Nacional, dijo el domingo, esta persona hay que sacarlo de por la fuerza. Incluso se refirió a Chevron, como diciendo, no se trata de Chevron, se trata de la libertad de Venezuela, se trata de la seguridad energética para los Estados Unidos y se trata de evitar una cantidad de problemas. Es decir, él hizo el balance básicamente y dijo, conviene más sacar a Maduro que dejarlo ahí. Ahora, y Castro, entonces, Maduro estuvo unos días con el señor Putin, con su papá, recordemos que Maduro es hijo de Putin, y regresa, hace su programa, que es lo primero que hace ayer, y no existió la operación Guacamaya, ni siquiera para decir tenemos X presos, porque Diosdado ha dicho que es negociación, pero también ha dicho que han metido presos, después dice que es negociación y después dice que hay un coyote, se contradice. Maduro no dijo nada para no asumir ese barranco, no dijo nada para que eso le quede a Diosdado, o no dijo nada porque todavía están pasando cosas que no sabemos según tu lectura. Mira, yo creo que obviamente Maduro no se quiso montar en esa narrativa, digamos, sumamente disparatada, fake, que además un gobierno aliado como el de Brasil terminó desmintiendo también. La Cancillería de Itamaraty dijo, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y cuando tú tienes ese tipo de escenario, básicamente la razón por la cual se mantiene silencio es porque ¿cómo puedes tú reaccionar frente a esto, no? Entonces han decidido ignorar y es algo que por supuesto pone a Diosdado, el liderazgo de Diosdado, en un gran cuestionamiento, por otro lado, ¿no? Y eso tiene que ver ya con las consecuencias de este evento tan importante, porque se produce un quiebre en el esquema de seguridad. Hay que notar,
un factor muy importante. Esta operación se hizo estando Maduro en Venezuela todavía. Es decir, Maduro estaba preparándose para salir a Moscú al día siguiente, el domingo, y obviamente la razón por la cual se escogió ese fin de semana es porque había como una especie de un revuelo en las fuerzas de seguridad, porque Maduro se hizo acompañar por una cantidad importante de agentes, los más leales a él. Viajó en 4 aviones esa delegación venezolana, y había por lo menos más de 200 puestos en esos aviones. No sé cuántas fuerzas fueron, cuántos agentes de seguridad o guardaespaldas, etcétera, pero fue mucha gente, y eso, digamos, estaba distraído, por decirlo de alguna manera, de modo que esta operación se hizo estando Maduro en Venezuela todavía, ¿no? Y esto pudiera, o sea, la pregunta que a lo mejor Maduro está haciéndole a Diosdado, y si me hubiesen ido a capturar a mí, ¿no? Y me agarran en el aeropuerto y me llevan. Es decir, una operación así, o sea, a partir de ahora Maduro no puede dormir tranquilo, porque si le han hecho esto en el segundo edificio más custodiado, más vigilado, rodeado, como me explicó Carlos, por varias cuadras a la redonda. Y además, en esa misma cuadra queda la embajada de Rusia, para que sepa. Bueno, si ese edificio se lo penetraron, le sacaron a 5 personas por carretera, las llevaron al aeropuerto, las metieron en un hangar, en un avión, donde habían comandos especiales, que estaba camuflado ahí como si fuera un avión comercial, y sacaron el avión del país. Oye, mañana le montan una operación a Maduro y lo capturan en el medio de una carretera y transportándose de un sitio a otro, y cuando venimos a ver está aquí en Opaloca. Mira, que es, Agustín, lo que tú has dicho del caso de los Vipers. Es decir, no importa, o sea, tú puedes hacer esta operación digamos, de rescate, obviamente tratando de evitar el mínimo, no solamente para cuidar de no producir víctimas, sino también porque al desarrollarse un episodio de estos, entonces alertaría y tendría otras consecuencias, etcétera, sino que los niveles digamos, de espionaje, de tecnología, de seguimiento son tan tremendos, tan avanzados, que no importa o sea, no importa, por ejemplo, cuántos guardaespaldas puede tener Diosdado alrededor, ¿no? Basta con saber dónde está, en qué lugar está, y eso se puede perfectamente rastrear y determinar, claro que sí. Se puede rastrear, siempre se puede rastrear con una precisión milimétrica, y esto es una gran vulnerabilidad, y ellos lo saben, ¿no? Es decir, si Estados Unidos toma la decisión de ir a buscar a Diosdado Cabello, o de ir a buscar a cualquiera de ellos, o a todos simultáneos, lo puede hacer, lo puede perfectamente hacer, y no hay manera de que Venezuela lo pueda evitar, por un lado, ni tampoco va a servir esa tecnología militar rusa que hay en Venezuela, pero imagínate, son sistemas defensivos antiaéreos para una guerra convencional. Eso no tiene ningún sentido en una operación de extracción, así como este tipo de operaciones, de modo que plantea realmente un escenario en el cual, por cierto, que vuelvo a estos asesores que hablaron antes de que llegara Trump al poder. Estos asesores dijeron, quizá ni siquiera va a hacer falta una intervención militar de ningún tipo para lograr que esta gente se vaya. Claro, porque tú le dices, mira, si le pones el ultimátum, eso es lo único que basta. El otro elemento importante que hay que tomar en cuenta, hablando de esta planificación de 6 años que tú mencionaste, Agustín, es que desde la primera administración de Trump se estableció, digamos, lo que llaman un task force concentrado en Venezuela, un task force multiagencias que se reunía aquí en el sur de la Florida y estableció la información, y esto ocurrió, digamos, en el 2019, que había un plan de extracción también, pero el Pentágono en ese momento se opuso, sobre todo porque no había el liderazgo, cosa que no pasa ahorita, pero en ese momento ellos consideraban que el liderazgo que había de la político para asumir el vacío de poder no era el correcto. Exacto. Entonces, pero había ese equipo donde había gente, por cierto, habían Navy SEALs que habían participado en la captura de Osama Bin Laden en Pakistán, es decir, y habían representantes de todas las agencias, incluyendo el FBI, incluyendo la NSA, incluyendo, por supuesto, la DEA,
Mira, había hasta especialistas del IRS, que tú sabes que ellos también, siempre hay un ángulo que implica los taxes en esto. Homeland Security Investigations y por supuesto el Comando Sur, ¿no? Y eso trabajó allí por año y medio y llegó a ser un momento tan crucial que había una persona de la Casa Blanca allí solamente esperando la luz verde, que nunca llegó en ese momento, pero puede llegar ahora porque ya las condiciones son enteramente distintas. Pero lo que quiero decir es que ya había habido ya hay una observación detallada, una planificación de años. Ellos conocen perfectamente todo, cómo se movilizan, dónde están ocultos. El régimen ha construido una serie de túneles, etcétera. Todo eso está muy penetrado y ellos no tienen, por supuesto, la menor idea de hasta dónde. Fíjate que una cosa que me llamó la atención, uno de los de las personas rescatadas, Magali Meda, el esposo de ella, Jorge Olavarría, cuya casa, por cierto, en Caracas la allanaron por orden de Diosdado, en represalia, ¿no? Por supuesto, una cosa absolutamente absurda si tú estás hablando de que negociaste para dejarlo salir. Pero él dijo una cosa, ¿no? Lanzó un par de tweets, hasta donde yo he leído, diciéndole, dirigidos a Diosdado Cabello específicamente. Entonces, básicamente lo que le dijo fue: Diosdado, tú dijiste ante tus guardaespaldas que querías que mi esposa estuviera muerta, o sea, Magali Meda, que es la jefa de campaña, o era la jefa de campaña de María Corina, pero mencionó el hecho de que guardaespaldas, o sea, que ese comentario lo hizo Diosdado frente a guardaespaldas. ¿Cómo se enteró Jorge Olavarría? O sea, en dos platos, tenemos infiltrado tu guardaespaldas. Exactamente. A ese nivel. Entonces te tenemos alrededor, ¿no? Y eso es una cosa, por supuesto, que tiene que haber provocado el cambio, el despido de todos esos guardaespaldas, el cambio de guardia. Posiblemente los metieron presos, los están torturando. O sea, el nivel paranoico en este momento ni me lo quiero imaginar. Vamos a ver, Castro y Carlos, refresquenme la memoria. Yo sé que la recompensa por Maduro son 25 millones, ¿verdad? Por Diosdado también. Y por Diosdado también son otros 25. ¿Y Padrino tiene 10 o 15? 10 o 15, no, Diosdado, 15. Padrino López. Padrino López, 15 tiene, Castro. Sí. 15. Bueno, ahí estamos hablando de 65 millones. Con 65 millones, una compañía como BlackRock monta una operación. Blackwater. ¿Perdón? Blackwater, perdón. BlackRock es la otra, la financista. O Son of Freedom. Ok. Una operación con 65 millones. Usted dice, bueno, voy a repartir 15 millones en Venezuela entre guardaespaldas, coroneles, capitanes, DICIN, DGCIN y todas las SIN habidas y por haber. Me voy a repartir 15 millones a todos los que colaboren. Les voy a colocar el dinero en bancos en los Estados Unidos y hasta tendrán una visa. Una visa regalada por el gobierno de Trump. Y los otros 50 millones son para gastos operativos y es la ganancia de los expertos, mercenarios y contratistas independientes, para que no quede que es una operación del gobierno americano. Así es. Y cuando venimos a ver, un día nos despertamos y aquí en el Comando Sur, con un traje anaranjado como el de Manuel Antonio Noriega cuando se bajó del avión, tenemos a los tres. Esto que estoy diciendo no es absolutamente nada descabellado, porque acaba de llegar aquí el narcotraficante Ismael Zambada, que se montó en un avión para ir de paseo a no sé qué lugar y terminó en una cárcel federal en los Estados Unidos. Lo engañaron. Se puede capturar a esta gente en algún momento, y si salen a algún sitio algún día, a lo mejor los capturan en el interior del país, en una carretera de montaña entre Caracas y otro lugar de un estado, porque a lo mejor ellos van por carretera. O sea, se pueden hacer muchas operaciones si realmente hay voluntad para hacerlo. Y estamos viendo que la pericia, la minuciosidad, la ejecutoria tan fina, tan libre de errores que se manifestó en esta extracción, pues permite pensar de que cualquier otra cosa es posible.
Mira, y hay que tomar en cuenta que este fin de semana, por ejemplo, en México se acaba de entregar una parte importante de la familia de Chapo Guzmán al FBI. Exactamente. También, ¿no? 17 personas que dijeron, preferimos entregarnos a toda esta guerra, a toda esta persecución que nos están montando. Y también estos son escenarios, la otro escenario es, mira, tienes tiempo para irte al exilio, ¿no? Bueno, esa es nosotros vamos a tener sentado, Castro, vamos a tener sentado el jueves 15 para hablar de otro tema al secretario de Estado frente a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky. Maduro acaba de salir de Rusia, Maduro se llevó 4 aviones, hay quien habla incluso de que habría saqueado parte del oro que hay en Venezuela. No sé, yo no estoy viendo muchas películas cuando pienso que de pronto hasta una negociación. Mira, cuando yo tenía como 7 u 8 años de edad, después que murió mi mamá, yo me fui a vivir a casa de mi abuela. Mi abuela era una mujer de armas tomar y tenía un gallinero muy grande con muchas gallinas, un gallo y como 30 o 40 gallinas. Y había un animal, un roedor, que en Cuba le llaman hurón, creo que en otros países le llaman comadreja. Es un roedor que puede matar gallinas, matar pollitos. Y un día mi abuela vio un hurón y ella agarró un machete y lo arrinconó entre 2 paredes que hacían ángulo recto. Y yo estaba parado detrás de ella. Y vi que lo dejó que se escapara. Y le dije, abuela, pero ¿por qué no lo...? Dice, porque no lo quería matar. Y este animal siempre hay que dejarle una salida, un escape. Sí. Si tú no lo quieres matar, cuando tú lo arrinconas y lo acorralas, tienes que dejarle un hueco para que él pueda huir. Y es posible que en un momento dado los americanos puedan mover una serie de fichas en el tablero de ajedrez de la geopolítica y logren salir de Maduro, al igual que en un momento dado la situación se le puso fea a Ali Saleh en Argelia, y Ali Saleh se fue a vivir a Arabia Saudita y se pasó antes por el Banco Central, saqueó los lingotes de oro que estaban en la bóveda del Banco Central y en un avión. Los europeos lo podían haber derribado, pero prefirieron que se fuera Ali Saleh. El dictador Bashar al-Assad salió para Rusia y no llegó a Rusia por casualidad. ¿Y para dónde voy? Voy para Rusia. No, eso estaba negociado anteriormente con Vladimir Putin. Y la salida de Maduro, no descartemos que en esta serie de movidas geopolíticas que se están dando en este momento, Ucrania, Rusia, sanciones comerciales, te levanto las sanciones, pero le cortas a Maduro las amarras, Díaz-Canel. O sea, hay un montón de cosas que Trump tiene en su arsenal de barajas para jugar a favor de sacar a Maduro del poder. Ahora, ¿cómo va a salir Maduro? Si sale con su familia, sale solo, con un grupo de gente, ¿se lo va a permitir Diosdado? ¿Va a haber una lucha interna? Porque probablemente Diosdado no va a ser invitado a esa salida. Sí, y yo creo que, mira, este viaje que tuvo, digamos, un objetivo formal, ¿no? Que era el tema de la celebración de los 80 años de la victoria del Imperio Soviético sobre el nazismo, etcétera, pero quizá también le sirvió a Maduro para ver cómo son las locaciones aquí, dónde me puedo instalar. Exactamente. Qué tipo de garantías los dientes tengo, decirle este frío es bueno, ¿no? Exacto. ¿Cuánta gente me permite extraer? Porque hay una serie de compromisos. Agustín, porque fíjate, ¿no? Ahí en estos escenarios de planificación, como ocurrió, por ejemplo, con la Operación Guacamaya, que se hizo, digamos, el plan A, que fue finalmente el que funcionó, pero había un plan B y había un plan C. El plan B, por ejemplo, era salir por la costa a través de embarcaciones, pero era una cosa mucho más riesgosa. Pero es un plan B, siempre hay. Y luego hay un plan C, que no sé cuál es el plan C, si es que lo hubo, pero de la misma manera como esto se hizo para la Operación Guacamaya, el régimen también tiene plan A, plan B. Plan A es quedarse, pero el plan B es decir, me voy para Turquía, me voy para Emiratos Árabes o me voy para Moscú. Y ha habido informaciones en el pasado de que esta gente ha preparado terreno, por lo menos en Turquía. Y creo que han adquirido algunas propiedades. Tienen además, Turquía es uno de los lugares importantes para el tráfico de oro desde Venezuela. Y luego Moscú, por supuesto, ¿no?
los rusos también. Estos tipos han acumulado una economía paralela, unos fondos paralelos desde la época de Chávez, que están preparados para ese plan B, para ese plan C, que si falla esto yo me voy, ¿no? Ahora, esto lo sabe también la gente que no tiene ni plan A, ni plan B, ni plan C, ¿no? Estoy hablando del resto de la oficialidad, que no es que los van a dejar que se meta, o Maduro va a dejar que se meta en su avión cuando se vaya. De modo que esto genera un terremoto, un quiebre, unas preocupaciones, porque dicen, bueno, ¿y qué pasa si tú te vas? ¿Dónde me quedo yo? ¿Quién me cuida a mí? Y es que la historia ha mostrado que algunos se van y otros pierden la oportunidad de irse y luego la pagan muy caro. Y voy a poner algunos ejemplos. Fulgencio Batista se fue de Cuba y se fue para la República Dominicana. A Manuel Noriega, el gobierno de Bush padre le dio la oportunidad de salir del país y de entregar el poder, y Noriega se empecinó que no. Recordemos aquella imagen con el machete en el podio, dando planazo de machete, y terminó preso aquí en una penitenciaría federal. A Saddam Hussein, Bush hijo, le dijo, te puedes ir para Bahrein. El sultán de Bahrein le ofreció a él y a 300 personas de su gobierno y de su familia asilo político con todo el dinero que hiciera falta. Y para evitar la guerra, Bush estuvo de acuerdo. Hussein se negó, terminó ahorcado. Hay gente que acepta y otros no. Raúl Cedrás, cuando el gobierno americano le tenía preparado un bloqueo aeronaval para inminentemente un desembarco en Haití, unas horas antes, Raúl Cedrás se llamó a buen consejo y ofreció y aceptó un acuerdo de exiliarse en Panamá, y me imagino que antes de exiliarse en Panamá pasó por el Banco Central y se llevó algunos dólares para poder vivir ahí, y nunca más ha tenido problemas Raúl Cedrás. No sé si vive o está muerto, yo creo que por la edad todavía debe ser un hombre que esté vivo. O sea, hay algunos que han aceptado la salida forzosa, pero han salvado la vida y han podido pasar. Duvalier, hijo, en un momento dado, cuando se le puso la cosa encendida en Haití, arrancó con todo el séquito, con la mujer y las maletas, y se fue a vivir en un castillo en la Riviera Francesa. Anda. ¿Ok? Con todos sus millones. Algunos se han ido voluntariamente, otros han sido empujados, y otros que se han empecinado, se han quedado y luego han terminado perdiendo la vida o la libertad. Castro, ya para despedirnos, porque nos dicen que se nos ha terminado el tiempo dispuesto para esta conversación. En esta operación intervinieron Estados Unidos, Argentina, Israel. ¿Tú has tenido información de que el gobierno de la señora Meloni también tenía gente allí? Sí, aparentemente también hay una participación de Italia. No sé exactamente cuál fue la participación, pero definitivamente es posible que también haya habido participación de otros grupos de inteligencia distintos. Por ejemplo, la inteligencia británica, que también le interesa mucho este tema. Y bueno, no voy a decir la española, naturalmente, porque está bajo control de otro tipo de gobierno, pero hay detenidos españoles, etcétera. Y cuidado si la inteligencia colombiana, que también tiene una gran preocupación, porque ellos ven no Petro, digamos, pero los militares colombianos ven a Maduro como una extraordinaria amenaza para la seguridad de su propio país. De modo que, y naturalmente hubo una... Elementos internos. Sí, yo no creo que, digamos, alguien del régimen o alguien infiltrado estuviera al tanto de los detalles más cruciales de la operación. Probablemente ni sabían, pero hubo una información importante que se suministró estando, o sea, que vino de fuentes internas. Castro, muy agradecido, amigos. Si ustedes quieren escuchar y ver los detalles de todo lo que Castro ha estado investigando y de lo que sus fuentes le han revelado, lo pueden conseguir en su canal YouTube Castro Ocando News y también en sus plataformas digitales. Muchísimas gracias, Castro, por estar con nosotros, y seguimos conversando porque al parecer esto sigue en curso, ¿no? Totalmente, hay que seguir, sobre todo después de la advertencia ayer del Departamento de Estado pidiéndole a todos los norteamericanos e incluso a los residentes que salgan urgentemente del país. ¿No? Vamos a ver qué es lo que va a venir, pero definitivamente. Gracias por la invitación.